¿Alguna vez te has cruzado con algo tan extraño, tan inexplicable que sentiste cómo tu vida daba un giro sin siquiera darte cuenta? Miguel tampoco lo esperaba, solo era un día normal en la cafetería del pueblo, hasta que encontró aquella misteriosa carta. No sabía que al abrirla estaba firmando su entrada a un mundo de pruebas, secretos y un destino del que no podría escapar. Pero dime, ¿tú qué harías si una simple carta pudiera cambiarlo todo? Era una mañana tranquila, o al menos lo parecía. Miguel estaba en su rutina habitual: preparar cafés, olvidarse de que había metido una tanda de croissants al horno y atender a los pocos clientes que llegaban temprano. La cafetería, pequeña y acogedora, estaba situada en un pueblo que parecía atrapado en el tiempo. Pocos turistas, muchos rostros conocidos y un aire tan fresco que casi dolía respirar. Miguel siempre decía que vivir allí era como estar en una película vieja. Solo que él no era el héroe, ni siquiera el protagonista cómico. Su vida era, en sus palabras, un café descafeinado, sin sorpresas ni emociones fuertes. Pero aquel día, mientras limpiaba las mesas después de que se fuera un grupo de excursionistas, encontró algo que no esperaba. Era una carta. Estaba doblada con extremo cuidado, como si quien la hubiera dejado quisiera asegurarse de que nadie pudiera ignorarla. La cubierta era simple, un papel amarillento y gastado, pero la tinta azul brillaba de una forma peculiar, casi hipnotizante. Miguel no era de los que metían las narices en asuntos ajenos, pero había algo extraño en esa carta, como si lo estuviera llamando. La abrió. Adentro, el mensaje decía: si encuentras esta carta, te pido un favor. Llévala al roble más grande del pueblo al atardecer y colócala en el agujero de su tronco. Confía en mí, esto es importante. Miguel leyó la nota 3 veces, esperando que algo cambiara, como si las palabras fueran a reordenarse mágicamente para darle más contexto. Pero no, era solo eso. Un favor, un roble y un atardecer. Cualquier otra persona habría tirado la carta al cesto más cercano, pero Miguel no podía sacársela de la cabeza. Primero pensó que tal vez alguien la había olvidado por accidente. Miró a su alrededor, pero la cafetería estaba prácticamente vacía. Le preguntó a Rosa, su compañera de trabajo, si había visto a alguien sospechoso. ¿Sospechoso? ¿Sospechoso? Miguel, estamos en un pueblo donde la emoción más grande es cuando bajan el precio de las naranjas. Relájate, pero no podía. Había algo en la carta que lo inquietaba. Durante toda la mañana, mientras atendía a los clientes, su mente regresaba una y otra vez a esas palabras. Confía en mí, esto es importante. ¿Quién escribiría algo así? Y lo dejaría abandonado. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, Miguel tomó una decisión. No pierdo nada por intentarlo, pensó. Cerraron la cafetería y él se dirigió al roble. Ahora, hay algo que debes saber sobre ese árbol. No era cualquier roble. Era un gigante en medio de una pequeña colina que dominaba el pueblo. Sus raíces eran tan viejas que parecían salir de la tierra como los dedos de una mano arrugada. La gente del pueblo siempre había dicho que el árbol era especial. Algunos juraban haber escuchado susurros si te acercabas lo suficiente, mientras que otros decían que era un lugar donde los deseos se volvían realidad. Pero la mayoría simplemente lo ignoraba. Llegar al árbol no era fácil. El sendero que llevaba a la colina estaba lleno de piedras sueltas y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con un rojo intenso. Miguel resbaló varias veces y en una ocasión casi se torció el tobillo. ¿Por qué hago esto?, murmuró para sí mismo, pero algo más fuerte que su lógica lo empujaba a continuar. Cuando finalmente llegó al roble, estaba exhausto. Se detuvo a admirar su tamaño, la forma en que sus ramas parecían alcanzar el cielo. Sobre el caboclo, el instante palabra de forma en que sus ramas parecían alcanzar el cielo. El agujero mencionado en la carta estaba allí, justo donde decía. El aire estaba tan quieto que podía escuchar su propia respiración. «Es una broma», pensó, mientras retrocedía con una mezcla de enojo y decepción. Y entonces lo escuchó. Una voz. «Gracias». No era una voz normal. Era cálida, pero profunda, como el sonido de las hojas moviéndose en una tormenta lejana. Miguel se giró rápidamente, buscando al dueño de esa voz. Pero no había nadie, solo el árbol, las sombras del atardecer y el viento que comenzaba a soplar.
«Hola», dijo con nerviosismo, esperando que alguien saltara de entre los arbustos con una cámara para reírse de él. Pero el silencio fue la única respuesta. Con el corazón latiendo con fuerza, Miguel decidió bajar de la colina. «Es suficiente misterio por hoy», pensó. Sin embargo, mientras se alejaba, tuvo la extraña sensación de que alguien lo estaba observando. Al día siguiente, Miguel intentó convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Tal vez el cansancio, tal vez un truco del viento. Pero cuando llegó a la cafetería esa mañana, casi se le cayó la bandeja que llevaba. La carta estaba ahí, la misma carta, doblada exactamente como la había encontrado el día anterior, descansando sobre la misma mesa. Miguel se quedó paralizado. ¿Cómo había regresado? ¿Quién la había traído? Miró alrededor, pero no había nadie que pudiera haberla colocado. Era demasiado temprano y Rosa aún no había llegado. Esta vez ni siquiera intentó abrirla. La tomó con manos temblorosas y decidió guardarla en su bolsillo. Durante el día, la carta parecía pesar más de lo que debería. Miguel no podía concentrarse. Atendía los pedidos mal, dejaba que el café se derramara, y cuando Rosa finalmente llegó, le lanzó una mirada de advertencia. «¿Qué te pasa hoy? ¿Otro de tus grandes misterios?», dijo, con sarcasmo. Miguel dudó si contarle lo que había pasado, pero algo le decía que no debía hacerlo. Esa carta no era algo que pudiera explicar fácilmente. «Es mejor que esto quede entre el árbol y yo», pensó. Esa tarde, Miguel volvió al roble. Esta vez se aseguró de que nadie lo siguiera. Con más determinación que miedo, colocó la carta en el agujero y, para asegurarse, buscó una piedra pesada y la colocó encima. «Quiero ver si regresas ahora», murmuró. Esa noche, Miguel tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba frente al roble, pero no era de día ni de noche. El cielo era un gris indefinido, y el árbol parecía más grande, más vivo. Podía escuchar susurros, pero no entendía las palabras. De repente, un rostro apareció en el tronco, como si la madera misma tomara forma. Era el rostro de un anciano, con ojos que brillaban como estrellas. «Miguel, el favor no ha terminado», dijo el rostro, antes de desaparecer en un torbellino de hojas. Miguel se despertó sudando, miró el reloj, las 3 de la madrugada, algo no estaba bien. Se levantó y revisó su chaqueta, y allí estaba la carta, intacta, como si nunca hubiera salido de su bolsillo. El miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Qué era esto? ¿Una maldición? ¿Una prueba? Por un momento consideró quemar la carta, pero algo dentro de él le decía que eso sería un error. Al día siguiente, Miguel decidió que necesitaba ayuda. No podía manejar esto solo. Fue a ver a doña Clara, la bibliotecaria del pueblo, una mujer conocida por su conocimiento de cosas raras y leyendas locales. Mientras caminaba hacia la biblioteca, algo extraño ocurrió. Un cuervo apareció de la nada y comenzó a volar en círculos sobre su cabeza. Al principio pensó que era una coincidencia, pero cuando el ave se lanzó hacia él, casi cayendo en picada, supo que no lo era. Miguel corrió hacia la biblioteca, esquivando al cuervo como podía. Finalmente logró entrar y cerró la puerta de golpe. Doña Clara lo miró con una ceja levantada. «¿Qué te pasa? Pareces haber visto un fantasma». Miguel, jadeando, le explicó lo que estaba ocurriendo, omitiendo algunos detalles para no sonar completamente loco. Clara escuchó con atención y luego asintió lentamente. «Esa carta no es una simple carta. Es un mensaje, pero no para ti. Solo eres el mensajero. ¿No te has dado cuenta de eso?» Miguel sintió un escalofrío. ¿Mensajero de qué? ¿De quién? Clara le sugirió volver al roble una vez más, pero esta vez llevar algo consigo, una ofrenda, algo que demostrara su disposición a cumplir con la tarea. Sin entender del todo, Miguel tomó un ramo de flores silvestres y se dirigió de nuevo al árbol, sabiendo que estaba entrando en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Miguel estaba decidido a terminar con el misterio de la carta. Esa tarde, con el ramo de flores en mano, regresó al viejo roble. Cada paso que daba por el sendero parecía más pesado, como si el aire a su alrededor se volviera más denso, más opresivo. Por primera vez sintió que no estaba solo. A pesar de que no veía a nadie, podía jurar que algo lo estaba observando, algo que parecía moverse entre las sombras de los árboles. Cuando llegó al roble, colocó las flores frente al agujero donde antes había dejado la carta. Esta vez
Sus movimientos eran lentos y deliberados. No quería que la carta regresara de nuevo. Quería cerrar este capítulo, dejar atrás el escalofrío que le recorría la espalda cada vez que pensaba en ella. «Aquí está tu ofrenda», murmuró, como si el árbol pudiera escucharlo. «Si esto es lo que necesitas para dejarme en paz, lo hago». Se quedó de pie, esperando alguna señal. Pero lo único que escuchó fue el viento moviendo las hojas. Durante unos segundos se sintió ridículo. Todo esto, toda esta ansiedad, parecía una tontería. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta para irse, el aire cambió. Fue sutil al principio, un escalofrío, una ráfaga que parecía no pertenecer a ese lugar. Y luego lo sintió. Una presencia, algo indescriptible, pesada pero invisible, que parecía envolverlo. De repente, el silencio se volvió ensordecedor. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el crujido de las ramas bajo sus pies. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces lo escuchó. «Tu favor aún no ha terminado». La voz no venía de ningún lugar en particular. Era profunda, resonante, como si emergiera de las raíces del roble y se extendiera por el aire. Miguel dio un paso atrás, con el corazón latiendo con tanta fuerza que temió que se le saliera del pecho. «¿Qué favor? ¿Qué quieres de mí?», gritó, aunque su voz sonó débil, como si el aire se la llevara antes de que pudiera alcanzar el árbol. No hubo respuesta. Pero antes de que pudiera moverse, algo llamó su atención. El agujero en el tronco comenzó a emitir una luz tenue, un brillo dorado que no tenía sentido. Y entonces, algo cayó al suelo. Miguel se agachó para recogerlo, con los dedos temblorosos. Era una llave, pequeña y dorada, con grabados intrincados que parecían moverse si los mirabas por demasiado tiempo. Miguel la sostuvo en la palma de su mano, sin saber qué hacer con ella. «Llévala quien te busca», dijo la voz nuevamente. Y esta vez, algo más acompañó las palabras. Un eco de imágenes, fragmentos de recuerdos que no eran suyos. Una figura alta, un monasterio perdido en las montañas y una sensación de urgencia, de tiempo corriendo en su contra. Miguel quería preguntar más, exigir respuestas, pero la luz del agujero se desvaneció tan rápido como había aparecido y el silencio volvió. Supo en ese instante que no tenía elección. Algo o alguien lo estaba arrastrando a algo mucho más grande que él. Al día siguiente, Miguel intentó volver a su rutina. Después de todo, ¿qué otra cosa podía hacer? Guardó la llave en su bolsillo y regresó a la cafetería, esperando que el trabajo y la normalidad lo ayudaran a olvidar lo ocurrido. Pero su tranquilidad duró poco. Fue justo antes del cierre, cuando las luces del pueblo comenzaban a encenderse, que entró el hombre. Miguel lo notó de inmediato porque no era un cliente habitual. Su figura era alta y delgada, y aunque vestía de manera sencilla, había algo en él que llamaba la atención, algo casi magnético. Pero lo que más inquietó a Miguel fueron sus ojos. Eran oscuros, profundos, y cuando se posaron en él, tuvo la sensación de que lo atravesaban, de que podían ver cada uno de sus pensamientos. «¿Eres Miguel?», preguntó el hombre, con una voz que sonaba extrañamente familiar. Miguel sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo sabía su nombre? «Sí. ¿Puedo ayudarle?». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa normal. Había algo en ella que lo ponía nervioso, una mezcla de amabilidad y algo más, algo que no podía identificar. «Gracias por cumplir con tu parte del favor», dijo, mientras colocaba una pequeña caja de madera sobre la mesa. «Esto es para ti». La caja era antigua, con grabados que recordaban a los de la llave. Tenía un candado diminuto y parecía tan frágil que un golpe podría romperla. Miguel no sabía qué decir. Sus instintos le gritaban que preguntara, que exigiera respuestas, pero antes de que pudiera abrir la boca, el hombre ya no estaba. Desapareció. No había salido por la puerta ni se había movido hacia ningún rincón. Simplemente dejó de estar ahí. Miguel parpadeó, esperando que fuera un truco de su mente, pero no lo era. La caja seguía en la mesa, como prueba de que todo había sido real. Miguel cerró la cafetería apresuradamente y llevó la caja a su casa. Durante todo el camino no pudo dejar de mirar sobre su hombro, esperando ver al hombre o algo aún más extraño. Su corazón no dejó de latir con fuerza hasta que estuvo en su cuarto, con la puerta cerrada y asegurada. La caja seguía frente a él, tan pequeña y delicada que casi parecía inofensiva, pero sabía que no lo era. Con manos temblorosas, sacó la llave dorada
y la insertó en el candado. Encajó perfectamente. Giró la llave y el candado se abrió con un clic que resonó en la habitación más de lo que debería. Dentro de la caja no había joyas, ni dinero, ni nada que pudiera esperarse. Solo un mapa. Era viejo, con bordes desgastados, y mostraba la región donde vivía Miguel. Sin embargo, había algo extraño. En el mapa aparecía un lugar que él nunca había visto antes, un sitio marcado con una pequeña estrella roja. Estaba en una parte remota, más allá de las montañas que rodeaban el pueblo. En la parte inferior del mapa había una nota escrita en la misma tinta azul de la carta. El camino no será fácil, pero debes llegar antes de la próxima luna llena. Lo que te espera es la respuesta que has buscado, aunque aún no lo sepas. Miguel dejó caer el mapa, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a cerrarse. No buscaba ninguna respuesta, pero sabía, en el fondo, que no tenía elección. La llave, el roble, el hombre en la cafetería, todo estaba conectado, y ahora el destino lo empujaba hacia un monasterio perdido en las montañas. Antes de que pudiera procesarlo del todo, una ráfaga de viento atravesó la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. El mapa se levantó del suelo y quedó suspendido en el aire por un momento, como si una mano invisible lo sostuviera. Luego, cayó suavemente sobre la cama. Miguel supo entonces que esto no era solo una coincidencia. Algo o alguien lo estaba guiando, y aunque el miedo seguía atenazando su corazón, también sentía una chispa de curiosidad. ¿Qué había más allá de las montañas? ¿Y qué quería realmente esa voz que lo había guiado hasta aquí? Esa noche Miguel no durmió. Su mente estaba llena de preguntas, de imágenes de rostros que no conocía y de lugares que nunca había visto. Cuando finalmente salió el sol, sabía lo que debía hacer. Empacó una mochila con lo básico y, con el mapa en mano, emprendió el viaje hacia lo desconocido. Pero lo que aún no sabía era que este viaje no solo pondría a prueba su valentía, sino también su fe en lo inexplicable. Sección 3. El secreto del monasterio, el camino hacia el lugar señalado en el mapa, era todo menos fácil. Miguel, con su mochila al hombro y la llave guardada en el bolsillo, avanzaba por senderos apenas marcados, atravesando terrenos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Las montañas que rodeaban el pueblo eran hermosas desde lejos, pero en medio de ellas se convertían en un laberinto de rocas afiladas, árboles retorcidos y un silencio que pesaba como una losa. Miguel había empacado lo esencial: agua, algo de comida, una linterna y un par de herramientas básicas. Pero a medida que avanzaba, se daba cuenta de que no estaba preparado para este tipo de travesía. Las noches eran heladas, los días agotadores, y en más de una ocasión se perdió, siguiendo senderos que lo llevaban a ningún lugar. El mapa, aunque detallado, parecía estar en constante cambio. Cada vez que lo miraba, había algo diferente, un nuevo sendero, un cambio en el paisaje marcado, como si el mapa mismo estuviera guiándolo. En el tercer día de su viaje, el cielo, que hasta entonces había estado despejado, comenzó a oscurecerse. Las nubes se arremolinaban con una velocidad aterradora, y en cuestión de minutos, una tormenta se desató. La lluvia caía con una furia que Miguel nunca había visto, empapándolo hasta los huesos y haciendo que cada paso fuera un desafío. ¿Por qué estoy haciendo esto?, se preguntó en voz alta, mientras buscaba refugio bajo un saliente de roca. El trueno retumbaba en el aire como si las mismas montañas estuvieran rugiendo. La linterna apenas iluminaba unos metros frente a él, y el sendero que había estado siguiendo se había convertido en un río de lodo. Miguel consideró dar la vuelta, regresar al pueblo y olvidarse de todo. Pero entonces, como si algo lo estuviera desafiando, vio un destello a lo lejos. No era un rayo, era una luz cálida, tenue, que parecía provenir de entre los árboles. Contra todo instinto, Miguel se dirigió hacia la luz. A cada paso, el barro lo hacía tropezar, y en más de una ocasión cayó de rodillas, raspándose las manos. Pero cuando finalmente llegó al lugar, lo que encontró lo dejó sin palabras. Era una pequeña cabaña, vieja pero intacta, como si el tiempo y la tormenta la hubieran ignorado. La luz provenía de una lámpara de aceite que colgaba junto a la puerta. Miguel golpeó, desesperado por refugio, pero nadie respondió. Empujó la puerta,
que se abrió con un crujido. El interior estaba vacío, pero había una chimenea encendida, un banco rústico y una mesa con un plato de pan recién horneado. Miguel no entendía cómo era posible, pero el calor del fuego y el aroma del pan eran suficientes para convencerlo de quedarse. Mientras se secaba junto a la chimenea, sintió que sus fuerzas regresaban, pero justo cuando comenzaba a relajarse, algo llamó su atención. Sobre la mesa había un papel doblado. Miguel lo tomó con cuidado, temiendo lo que podría encontrar. El camino es difícil porque la recompensa es grande. Confía en tu destino. Miguel sintió un escalofrío. La letra era la misma que la de la carta inicial. Estaba claro que alguien o algo lo estaba siguiendo, observándolo. ¿Pero quién? ¿Por qué? Antes de que pudiera pensar más, el cansancio lo venció y se quedó dormido en el banco. Cuando despertó, la tormenta había cesado. El cielo estaba despejado y la cabaña parecía más tranquila, casi irreal. Miguel agradeció en voz baja a quien quiera que lo hubiera ayudado y se puso en marcha nuevamente. El mapa ahora mostraba claramente su próximo destino. Debía cruzar un cañón y llegar a un sendero oculto. Cuando llegó al cañón, entendió por qué este lugar era tan inaccesible. Un puente de cuerda colgaba precariamente entre dos acantilados, balanceándose con cada ráfaga de viento. Las cuerdas estaban desgastadas y algunas tablas de madera habían desaparecido, dejando huecos que dejaban ver el abismo que se abría debajo. «Genial. Esto no puede ser seguro», dijo Miguel, mirando con incredulidad el puente. Pero no había otra opción. El mapa no mostraba rutas alternativas y sabía que regresar no era una opción. Con el corazón latiendo a toda velocidad, dio un paso sobre la primera tabla. Crujió bajo su peso, pero aguantó. Luego dio otro paso y otro, avanzando lentamente mientras el puente se movía de un lado a otro. Cuando estaba a la mitad, una ráfaga de viento más fuerte lo desequilibró. Miguel se aferró a las cuerdas, sintiendo cómo el abismo lo llamaba. Cerró los ojos y respiró profundamente tratando de calmarse. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo paralizó. Un crujido. El puente no iba a resistir mucho más. Sin pensarlo dos veces, Miguel avanzó lo más rápido que pudo, saltando sobre los huecos y rezando para que las tablas que quedaban soportaran su peso. Justo cuando llegó al otro lado, el puente cedió y las cuerdas se deshicieron, llevándolo al vacío. Miguel se quedó jadeando en el suelo, con la adrenalina corriendo por sus venas. Había pasado por un pelo, pero el camino seguía adelante, y no tenía tiempo para lamentarse. Finalmente, después de días de viaje y desafíos que parecían diseñados para probarlo, Miguel llegó a su destino. El monasterio de las estrellas se alzaba frente a él, un edificio antiguo y majestuoso, rodeado de una extraña calma. Las paredes estaban cubiertas de musgo, pero la estructura parecía intacta, como si se hubiera preservado en el tiempo. Miguel sintió una mezcla de miedo y asombro mientras cruzaba el umbral. El interior estaba oscuro, pero al fondo había una luz que parecía invitarlo a seguir. Con la llave en la mano, avanzó por pasillos estrechos, con cada paso resonando como un eco que nunca terminaba. Finalmente, llegó a una sala circular con un altar en el centro. Sobre el altar había un cofre, similar a la caja que había recibido en la cafetería, pero más grande y cubierto de símbolos que parecían brillar débilmente. Miguel insertó la llave en la cerradura y el cofre se abrió con un suave clic. Dentro, encontró un espejo. No era grande ni llamativo, solo un espejo de mano con un marco plateado. «Todo esto por un espejo», dijo en voz alta, sintiendo una mezcla de confusión y frustración. Pero cuando miró su reflejo, todo cambió. En lugar de su rostro, vio algo que lo dejó sin palabras. En el espejo aparecían imágenes de personas, rostros que reconocía, gente a la que había ayudado en su vida. Su vecino al que le había devuelto una billetera perdida. La señora mayor a la que ayudó a cruzar la calle. Rosa, su compañera de trabajo, a quien había cubierto más de una vez cuando necesitaba faltar. Y detrás de todos ellos, vio al hombre de la cafetería. Estaba sonriendo, pero esta vez su rostro parecía diferente, más sabio, más antiguo. «Miguel, el favor no era solo para mí».
Era para ti, dijo una voz que resonó en su mente. De repente todo tuvo sentido. La carta, el mapa, los obstáculos, todo había sido una prueba, no para descubrir algo externo, sino para recordar quién era realmente. El espejo brilló intensamente, llenando la sala con una luz cálida y reconfortante. Miguel sintió que algo en su interior se alineaba, como si una parte de él que había estado perdida finalmente regresara. Cuando la luz se desvaneció, el espejo había desaparecido, pero Miguel no sentía tristeza. En su lugar llevaba algo más, una certeza profunda de que cada pequeño acto de bondad, cada elección que hacemos, tiene un impacto mucho mayor del que podemos imaginar. Miguel regresó al pueblo cambiado. No contó a nadie lo que había pasado en detalle, pero su forma de ver la vida ya no era la misma. Entendió que las pruebas que enfrentamos, por más difíciles o confusas que parezcan, a menudo nos guían hacia algo más grande. ¿Y tú? ¿Qué harías si una simple carta en una mesa te llevara a enfrentar desafíos que cambian tu vida? Quizás, como Miguel, descubras que las respuestas siempre estuvieron contigo, esperando ser encontradas.